Que siempre el uno al otro necesite, no tanto para llenar los vacíos, sino para ayudarles a sentir una plenitud. Una montaña, para ser completa, necesita del valle. El valle no la disminuye, la engrandece. Y el valle es más valle porque hay una montaña elevada tras él, así sea con ustedes. Que se necesiten el uno al otro, pero no se obliguen. Que se abracen, pero no se limiten. Y que busquen motivos de avance y que digan con frecuencia lo mucho que se aman, sin notar las pequeñas faltas. Si uno se acuerda, se aleja, que cada uno tenga el primer paso en armonía y que entren en el misterio de estar conscientes de la mutua presencia física y espiritual, que le cercana cuando juntos estén y que le cercana cuando estén separados a una entidad distante. ¿Esto qué quiere decir para ustedes dos? Que donde va uno va al otro, ¿sí? No que la echamos por delante, así como están agachados la mano, pero sigan ese camino que es el matrimonio civil. Lo que les trajo este hecho, sí, el amor, que siempre lo encuentren en ese bello sentimiento que es la felicidad para ustedes dos. Así mismo el ejemplo de sus padres, esperemos de que ustedes lo transmitan a sus hijos, ¿sí? Delante de aquellas mamás que orgullosamente están en este evento que es el matrimonio, ¿les gusta decirles algo a sus hijos hoy que dicen como pareja, como matrimonio? Como los amigos que dan. Sí, felices, que se la lleven bien, que pues tienen que afrontar lo que vean entre los dos, buenas o malas, tienen que afrontarlas entre los dos. Ustedes mismos saben que hasta las montañas o los edificios se arromban, se caen, ¿verdad? Pero también se vuelven a levantar con aquella armonía, con aquel amor, ¿sí? Así ustedes, altos o bajos, siguen adelante, ¿vale? Su mamá. Se la lleven bien, que tengan mucha comunicación y que siempre estén de acuerdo en todo lo que vayan a hacer. De hecho, no nos vamos a llevar nada en esta vida, hay que tanto disfrutar como uno al otro, pues ustedes, nadie nos está obligando, hacen de ustedes seguir adelante, ¿sí? En ese camino va a haber